Estimados estudiantes, ¿qué tal? Para mí es un gusto una vez más poder interactuar con ustedes y de esta manera ya estar concluyendo este ciclo o esta primera fase regular en el CEPRUNAP. Si bien es cierto, es una modalidad nueva y que nos ha costado un poco poder adaptarnos, pero como les dije al inicio, la enseñanza, el aprendizaje no debe parar, debe ser constante y continuo. Y de esta manera, pues, nosotros hemos visto conveniente, pues, seguir reforzando sus capacidades y poder brindarles a ustedes las herramientas necesarias para poder prepararles y para que obviamente ustedes estén en la capacidad para rendir un examen de admisión. Que por cierto, ya se acerca, ¿no? Ya se acerca el día D y yo estoy seguro que ustedes lo van a poder lograr. Estoy seguro que ustedes, de acuerdo al tiempo, a la dedicación que han tomado para que puedan aprender, pues ese tiempo, ese sacrificio va a ser cosechado con un ingreso a la universidad. Y créeme que eso va a ser nuestra mayor satisfacción. Bien, entonces el día de hoy vamos a abordar un tema ya para estar cerrando este ciclo. Como último tema vamos a abordar lo que es la crisis y los ciclos económicos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de crisis y los ciclos económicos, hacemos referencia a que en la economía no todo es estable, ¿ya? En la economía no todo es estable. La economía es oscilante. La economía de un país es muy oscilante, ¿ya? Hay países que han tenido crisis, ¿no? Como nuestro Perú tuvo un tiempo de crisis económica, ¿no? Donde que obviamente nuestra moneda nacional se devaluó, donde que una moneda extranjera tuvo que venir a imponerse, ¿no? Y entonces, muy aparte de ello, también los países o la economía de un país sufren crisis a raíz también de lo que es la sobreproducción, ¿no? O la subproducción y que obviamente otros términos que vamos a ir abordando en este tema. Ahora, específicamente, si analizamos la evolución de la economía de un país o región, a lo largo del tiempo, mediante un gráfico pues, que refleje el nivel de producción, observamos cómo tiene un comportamiento inestable, ¿ya? O sea, es oscilante, tiene subidas y tiene bajadas, ¿verdad? Donde que obviamente es propio de toda economía de un país. Ya es algo inestable, con continuos periodos de subidas y de bajadas. Ahora, esas alteraciones en el nivel de producción generan lo que se denominan, pues, los ciclos económicos, ¿ya? Los ciclos económicos. Ahora, en una época caracterizada por una crisis económica que actualmente pues estamos viviendo, ¿no? Que afecta a gran parte del mundo, parece lógico considerar necesario la tarea de seguir pues profundizando el estudio de tales catástrofes con el fin de eliminar de nuestro sistema económico, ¿no? Con el fin de prevenir quizás estas catástrofes, estas crisis económicas que muchos daños hacen a la sociedad, al desarrollo de un país. Ahora, siguiendo esta inquietud, vamos a abordar el estudio de los ciclos económicos y de las crisis que se han desarrollado en los sistemas capitalistas modernos, con el objetivo pues de responder a varias preguntas, como por ejemplo vamos a responder la pregunta donde que nos planteamos, ¿no? ¿Se puede predecir una crisis económica? ¿Podemos predecir una crisis económica? ¿Qué es un ciclo económico? ¿Qué fases tiene? ¿Qué es una crisis en sí? ¿No? Por eso es muy importante que podamos abordar este tema para ir conociendo con mayor precisión qué es una crisis y cuáles son las fases o los tipos de ciclos económicos, ¿ya? Bien, entonces vamos a avanzar viendo un poco primero lo que es definiciones previas, ¿ya? Bien, continuamos entonces.
A ver, cuando hablamos de crisis, económica, podemos tomar como ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Se viven tiempos difíciles y como reflejo pues de ello, podemos citar la crisis económica acontecida en varios países, ¿no? En varios países, como por ejemplo en Argentina, ¿no? Con el consiguiente desborde popular conocida como el argentinazo, ¿no? También lo sucedido en México con el efecto tequila, ¿no? Y en Brasil también con el efecto samba, entre otros países pues que podemos mencionar. Por ello pues es de vital importancia el estudio de las crisis que determinan obviamente el colapso de la economía de un país. ¿Ya? Ahora vamos a abordar también más adelante cuáles son sus causas y cómo podemos plantear posibles soluciones. ¿Ya? Ahora, la crisis económica, una de las crisis que vamos a recordar siempre es de lo que sucedió el año 1929 en Estados Unidos, más conocido como la crisis, la del crack, ¿no? Y que fue una típica crisis de superproducción que propició la depresión más profunda y la de mayor extensión que hayan conocido los grandes países capitalistas industriales y su repercusión en el mundo. ¿Por qué, por qué afectó a la economía mundial la crisis de Estados Unidos en el año 1929? ¿Por qué hasta el día de hoy, por qué si ponemos un caso hipotético, por qué si Estados Unidos entra en crisis, digamos en estos tiempos, por qué afecta la economía de los demás países? ¿Por qué? ¿Ah? Porque Estados Unidos es un país considerado una potencia económica, ¿no? Hablando a nivel industrial, a nivel tecnológico, ¿no? Que obviamente proporciona de muchos bienes tecnológicos, servicios tecnológicos y como también pues a raíz de lo que es la moneda que ellos manejan, ¿no? Que es el dólar, ¿no? Que es un dinero que a nivel mundial pues tiene mucho poder, mucha hegemonía, ¿ya? Y obviamente en nuestro país también pues pertenece a lo que es el sistema capitalista que obviamente Estados Unidos lo patenta, ¿no? Lo patenta. Bien, entonces, por ello es que la crisis que se originó en Estados Unidos en el año 1992, ya impactó mucho a nivel mundial, obviamente en nuestro país también. Ahora, las crisis económicas son grandes desbalances entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, lo que pues deviene en un ciclo de depresión o inactividad parcial o total de los sectores productivos y el proceso económico. ¿Ya? Eso es lo que es la crisis, para ir definiendo un poco lo que es la crisis. ¿Ya? Ahora, la crisis inicia el camino hacia la depresión y presenta las siguientes características. Disminución de la actividad productiva, la producción pues obviamente no es normal, empieza a disminuir la producción. Fracaso de las empresas, obviamente como ya no hay producción, las empresas ya no generan las ganancias necesarias y obviamente empiezan los despidos, la desocupación de trabajadores, ¿no? Y obviamente la disminución de salarios y a raíz de ello el hambre en las familias, el malestar general de toda la población por falta de trabajo y de esa manera pues se manifiesta con alzas y bajas de precios, ¿no? Ahora, las crisis, acá hay algo muy importante que deben resaltar. Las crisis son cíclicas o periódicas, ¿ya? Son cíclicas o periódicas, o sea, oscilan. Tienen alzas y tienen bajas, ¿ya? Las crisis tienen altas y tienen bajas, que obviamente no es algo estable, ¿ya? Y son periódicas porque duran un determinado tiempo, no es para siempre, no es por siempre, ¿ya? Esas son las características de una crisis económica. Continuamos.
con lo que son las causas. ¿Ya? Las causas son muchas, pero obviamente se pueden clasificar en dos grupos. Tenemos las causas endógenas o económicas y las causas exógenas o extraeconómicas. En la primera, que son las causas endógenas o económicas, se encuentran en la misma actividad económica, que es la sobreproducción. O sea, cuando hablamos de sobreproducción, hablamos de la excesiva producción, cuando se produce de más, de mayor cantidad, ¿ya? Y la subproducción, cuando la producción es limitada, ¿ya? Cuando la producción es limitada. O sobreconsumo, que es el exceso del consumo de un bien, un servicio, y el sobrecapitalización, o sea, el uso excesivo de medios de producción. Y también tenemos el subcapitalización, que es el uso limitado de medios de producción y etcétera. Ahora, en las causas exógenas o extraeconómicas se encuentran fuera de la actividad económica, que es la inestabilidad política. O sea, el aspecto político también influye mucho en la actividad económica, ¿ya? Porque ustedes habrán escuchado en la economía, por decir en las noticias, perdón, cuando hay crisis política en el gobierno, ¿no? Empieza a surgir una pequeña inestabilidad en la economía. ¿Por qué? Porque si hay crisis en el gobierno, obviamente el gobierno pierde ya la credibilidad y las empresas ya no quieren invertir. Las empresas extranjeras puede ser que no quieran invertir en nuestro país, o los empresarios inclusive de nuestro país no ven seguro invertir en lo que es en producción, ¿no? Porque saben que hay crisis y obviamente esa inversión se puede perder, ¿ya? Entonces, la inestabilidad política también puede causar una crisis económica, ¿ya? El crecimiento explosivo de la población, la demografía excesiva, ¿ya? Puede causar también crisis económica, cuando hay excesiva cantidad de población. Las guerras internas, los conflictos internos, la guerra con otros países, obviamente, ¿no? También producen crisis económica. Las inundaciones, los terremotos y otros fenómenos naturales que pueden ocurrir en un país. ¿Ya? Entonces, tenemos las causas endógenas o económicas que son propias de la actividad económica, y las causas exógenas o extraeconómicas que no tienen nada que ver o que no se encuentran se encuentran fuera de la actividad económica. O sea, no están dentro de la actividad económica, pero sí influyen mucho en el desarrollo de la economía de un país. ¿Ya? Ahora vamos a ver las clases. Las clases. Según sean las causas que lo provocan, las clases de las crisis económicas pueden ser, ¿ya? De sobreproducción o superproducción. Cuando la producción es excesiva, hay un exceso de oferta de ciertas mercancías en relación con la demanda, lo cual pues genera la caída de los precios y también la caída del ingreso para el productor. Y cuando estos ingresos no cubren los costos de producción, se produce pues la quiebra de las empresas, se produce el desempleo, el desconcierto y el malestar general, etc., ¿no? Entonces, la sobreproducción, ¿no? O sea, también es una clase de que puede originar la crisis económica. De subproducción, cuando la producción es limitada. Esta crisis se caracteriza por la escasez de bienes y servicios en el mercado, y por ende pues no es posible satisfacer la demanda interna, generando un alza en el nivel de precios, a lo cual llamamos pues inflación, ¿verdad? Que afecta a los consumidores, disminuyendo pues el poder adquisitivo de las familias. Las familias ya obviamente no van a poder adquirir esos productos, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio es muy elevado, ¿no? Y obviamente afecta a las familias, a la gente consumidor por excelencia, que son las familias. Tenemos también de sobreconsumo, o también llamado sobredemanda, cuando la demanda se incrementa excesivamente como consecuencia de un aumento de la masa monetaria. Hay un exceso de demanda en relación con la oferta, lo que genera el incremento
de los precios, ya lo que genera el incremento de los precios. Tenemos también de subconsumo, cuando los consumidores no demandan lo suficiente por una caída del salario real, que puede ser motivado por un incremento en el nivel de precios o una fuerte devaluación. Obviamente, cuando no hay dinero, pues obviamente no se va a poder consumir. Así está el producto ahí, no se va a poder consumir si no hay dinero, no hay cómo adquirirlo, ¿verdad? También tenemos el shock externo. El shock externo se da cuando se produce un efecto combinado de una fuerte déficit en la balanza comercial, a la cual llamamos pues exportaciones y también las importaciones, y un agotamiento de las reservas internacionales netas, ¿ya? Tenemos por último la fuga de capitales, cuando la tasa de interés internacional aumenta y es mayor a la tasa de interés interna, por lo que es más rentable invertir en el exterior y los capitales pues fugan de un país a otro, en la cual se llama capitales golondrinos, ¿ya? Esta fuga de capitales también pueden ser consecuencia de una fuerte devaluación. Entonces, ahí tenemos las clases de crisis económicas según las causas que los provocan, ¿ya? Según las causas que los provocan. Bien, entonces continuamos con los ciclos económicos. Los ciclos económicos. Para precisar algo, debemos tener en cuenta que la actividad económica de los países no permanece estable. Eso ya sabemos, ¿verdad? La economía de un país no permanece estable. Sabemos que son oscilantes, ¿ya? Son oscilantes. Ahora, es así que en algunos años hay más producción, hay éxito pues, de empresas, hay mayor empleo, hay optimismo, hay bienestar, y obviamente en otros, en cambio, la situación empeora, ¿no? Empeora. Un país puede estar bien y otro país puede estar en crisis, ¿no? Entonces, esta situación de crisis se puede presentar por la disminución de la producción, el fracaso, la quiebra de las empresas, el desempleo, el malestar económico, y son varias consecuencias que va arrastrando o que va originando lo que es una crisis, ¿ya? O sea, y estos cambios en la vida económica que acontecen periódicamente constituyen pues lo que llamamos los ciclos económicos, ¿ya? Los ciclos económicos. Cuando hablamos de ciclos, pues hablamos de algo que se da periódicamente, ¿ya? Que no es estable. Se inicia una vez, tiene su punto su punto de elevación, su punto de caída, y cuando llega ya al punto límite, empieza nuevamente el ciclo, ¿ya? Por eso se llaman ciclos económicos. Bien, entonces, para poder definir los ciclos económicos, podemos definirlo como el periodo que incluye las fluctuaciones de la producción, medida a través del Producto Interior Bruto, o sea, del PBI, ¿ya? Ahora, se denominan ciclos económicos al conjunto de fenómenos económicos, es decir, a las fluctuaciones. Repito, se denomina ciclos económicos al conjunto de fenómenos económicos, es decir, a las fluctuaciones recurrentes y no periódicas en la actividad empresarial. Ya en la actividad empresarial, general y económica, que pueden suceder pues durante un periodo de tiempo determinado, generalmente varios años, ¿ya? El ciclo económico es una serie de fases por la que pasa la economía y que suceden pues en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico pues comienza de nuevo, ¿no? Entonces, cabe recalcar esto, ¿ya? Y que quede bien claro esto, que el ciclo económico es una serie de fases, ¿ya? Que sí o sí se tiene que cumplir esta fase cuando se entra en una crisis, ¿ya? Por las que pasa la economía y que suceden pues en orden, según la fase, hasta llegar a la fase final, en la que el ciclo económico nuevamente empieza a comenzar, ¿ya? Ahora, se le conoce como el ciclo debido a que una vez terminado, comienza de nuevo desde el inicio, formando una nueva rueda continua, ¿ya?
Ahora, sabemos que son fluctuaciones del nivel de actividad económica general. El ciclo económico consiste en periodos de aumento del nivel de actividad económica, expansiones pues que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en muchos sectores económicos, seguidos por etapas de caída del nivel general de actividad, que son contracciones, que se funden con la fase de expansión del ciclo siguiente. ¿Ya? Ahora, en sí, el ciclo económico es el patrón más o menos regular de expansión, o sea, lo que llamamos reactivación y prosperidad, y contracción, lo que llamamos crisis y recesión de la actividad económica. Los ciclos económicos no son idénticos, tanto en lo que se refiere a su duración como la intensidad, ¿ya? O sea, los ciclos económicos no necesariamente tienen que repetirse en la intensidad y en el periodo. Puede haber un ciclo donde que dura solamente un corto tiempo o puede haber un ciclo donde que dura un tiempo más prolongado, ¿ya? Pero estos movimientos que en principio parecen erráticos se pueden pues descomponer en movimientos que constituyen una sucesión de fases ascendentes y descendientes. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que son los ciclos económicos. Que quede claro esto, como su mismo nombre lo dice, ciclos son fases, ¿ya? Son fluctuaciones que se da en la economía a nivel general, ¿ya? Bien, entonces tenemos lo que es las fases del ciclo económico. Principalmente tenemos 4 fases que se presentan en todo ciclo económico. Tenemos la prosperidad, tenemos la recesión, luego la crisis y la reactivación. Ahora, la prosperidad es la fase de la economía en que se encuentra en expansión, ya que se encuentra en expansión. Miremos acá, ¿ya? Miremos acá. Esta fase acá tenemos cuando está elevándose, ¿verdad? Cuando está elevándose. Llamamos lo que es prosperidad. Está iniciándose, está expandiéndose, ¿ya? Está expandiéndose la economía, ¿no? Se encuentra en expansión y la clara tendencia al crecimiento ilimitado de la producción. Se incrementa el empleo, la inversión, el bienestar general. Y el punto pues máximo de la prosperidad se denomina apogeo. Apogeo llamamos a esta, a la cima, ¿ya? A la cima. O también podemos denominarlo auge, ¿ya? El auge. Acá está, ¿no? Donde que ya está la economía está en su punto máximo, ¿ya? Donde que está en la cima y se caracteriza pues por la máxima actividad de los negocios, máxima producción total de empleo de los recursos, ¿ya? Posteriormente tenemos lo que es la recesión, ya tenemos lo que es la recesión, ¿ya? Vamos a borrar esto para poder explicar un poco la recesión. Ahora, la recesión, se da cuando la economía sigue en contracción, o sea, ya cuando va decreciendo. La producción continúa reduciéndose, al igual que en el empleo, el ahorro, la inversión, el nivel de vida, hasta que llega pues el punto más bajo, el cual se lo denomina fondo o depresión, que se caracteriza por la mínima actividad de los negocios, mínimo nivel de producción y empleo, ¿ya? Entonces, recesión llamamos cuando ya lo que como se llama es un ciclo oscilante, ya está decreciendo, ¿no? Lo que estaba en su auge, en su apogeo, ¿no? Ahora la economía va decreciendo y va llegando a una depresión, ¿ya? Se va tocando fondo y la economía pues ya empieza a surgir la crisis económica. Empiezan los desempleos, empieza el malestar general y todo ello, ¿no? Posteriormente tenemos la crisis, ¿no? Obviamente cuando ya está en una recesión, la recesión da origen a lo que es la crisis. Ya estamos en crisis. Acá ya está en crisis, en el punto rojo, donde estoy señalando. La crisis ya está dada. Ya la crisis ya está dada. Recesión está cuando se va en el proceso, cuando ya se está decayendo la economía, cuando ya está decreciendo, ¿ya? Bien, entonces la crisis
Es la fase de la economía donde que se encuentra en contracción y se produce un cambio en la tendencia en las principales variables económicas. La actividad productiva disminuye, los beneficios empresariales descienden, incluso muchas empresas incurren en pérdidas, el empleo se reduce y así pues se señala el paso de la prosperidad a la recesión. Ya, o sea, de estar en una cima, la economía en su apogeo, en su auge, pasa a lo que es la recesión y posteriormente lo que es la crisis, ¿verdad? Y tenemos lo que es la reactivación. En esta fase, las principales variables económicas cambian de tendencia de contracción a expansión. Aquí se dan las primeras condiciones para el crecimiento de la economía. La producción, el empleo, la inversión y el nivel de vida mejoran lentamente. Entonces, cuando hablamos de reactivación, la economía ya empieza a mejorar, ¿no? Estamos acá en lo que es la recuperación. Empieza a mejorar, está ascendiendo, va ascendiendo, ¿no? Y nuevamente, obviamente, como se llama ciclo, vuelve a lo que es la expansión, la prosperidad, ¿no? La expansión, lo que es la prosperidad y nuevamente la economía llega a su auge, ¿no? Entonces, como es ciclo, se repiten cíclicamente, son fases que se tienen que dar sí o sí para volver a empezar nuevamente, ¿no? Bien, entonces eso es con respecto a las fases del ciclo económico. ¿Ya? Continuamos con lo que son los tipos de ciclos. Tenemos los ciclos pequeños, los ciclos medianos y los ciclos grandes. Los ciclos pequeños son llamados también ciclos Kitchin, en honor a Joseph Kitchin, economista norteamericano, que los estudió. Son ciclos de corta duración, por eso son llamados ciclos pequeños, que aproximadamente duran 4 años, ¿ya? Los ciclos medianos son llamados también ciclos juglares, en honor a Clement Juglar, teórico francés que los analizó. Son ciclos de mediana duración, aproximadamente 8 años. Y tenemos los ciclos grandes, que son llamados también ciclos Konfratiev, en honor a Nicolás Konfratiev, investigador ruso que los analizó. Son ciclos de larga duración, aproximadamente 60 años. No vayas a soportar una crisis de 60 años, ¿no? Entonces, eso es muy, muy caótico, ¿no? Entonces, estos son los tipos de ciclos. Bien, y para ir terminando, por último tenemos lo que es el cálculo de la canasta familiar. El cálculo de la canasta familiar. La canasta familiar se define con el valor monetario de un conjunto de artículos que las familias adquieren mensualmente y de los servicios que hacen uso, ¿ya? Y para el cálculo de esta canasta familiar se consideran los siguientes rubros: alimentos y bebidas, vestidos y calzados, alquiler de vivienda, combustibles, electricidad, muebles, enseres, mantenimiento de la vivienda, cuidado y conservación de la salud y servicios médicos, transporte y comunicaciones, esparcimiento y servicios culturales y de enseñanza y otros bienes y servicios. Ahora, el organismo público encargado del cálculo de la canasta familiar es el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, más conocida como INEI, ¿ya? El cual pues se encarga de darle un valor monetario a los diferentes bienes y servicios que una familia representativa consume durante un mes, ¿ya? Consume durante un mes. Entonces, esto es lo que llamamos cálculo de la canasta familiar. Bien, entonces, hasta acá hemos visto lo que es este tema de la crisis y los ciclos económicos. Espero haber quedado bien claro y cualquier duda que puedan tener, no vacilen en preguntar, no duden en preguntar, consulten para poder resolver estas dudas. ¿Está bien? Bien, muchas gracias por su atención, muchas gracias por todo. Ya mediante la aplicación interactuaremos para poder resolver el seminario y ir reforzando algunas cosas referente al tema. Muchas gracias por todo, cuídense mucho, un fuerte abrazo.